¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. Cayó el sol, y con él se asoman esas historias que a plena luz del día nadie se atrevería ni a mencionar. Esta noche hemos seleccionado para ustedes una serie de relatos inquietantes, oscuros y realmente aterradores, cuentos que es posible que se queden rondando en su cabeza mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen todo, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con los 5 sentidos, aunque recuerden que al final solo son cuentos de miedo. Que estos hechos hayan pasado alguna vez no quiere decir que les vayan a suceder a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple acto de oír historias en plena madrugada pudiera invocar aquello que jamás debería ver la luz. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apaguen la última luz que aún queda encendida y déjense llevar por la oscuridad. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada historia es una ventana hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió conocer. Y ahora, que arranque la primera historia. La verdad es que a mí siempre me ha fascinado lo paranormal. Me encanta. Es un mundo que me atrapa. Ya les había platicado, les he compartido un poco sobre los contextos familiares donde el tema de lo sobrenatural, sobre qué pasa después de morir, era algo sumamente importante. Además, hubo una época en mi vida en la que estuve buscando activamente ese tipo de cosas. Y fue precisamente en esa etapa cuando intentaba provocar algún tipo de fenómeno paranormal, que ocurrieron eventos de los que, después, me arrepentí profundamente, porque existen todas esas vertientes que llamamos sobrenaturales, que conectan directamente con lo divino. Y vamos a ver lo divino de una forma muy general, sin entrar en detalles, como algo positivo, algo que te hace bien, que no te deja perturbado ni con miedo. Al contrario, toca fibras sensibles de tu ser y te guía hacia algo positivo en tu camino. Por otra parte, existe lo paranormal, lo sobrenatural o preternatural, que solo para efectos de este video vamos a darle ese tono oscuro y negativo. Encuentros que te dejan aterrado, que te marcan, que te dejan lleno de dudas y que a algunos de ustedes quizá hasta los traumen. Para mí, la incursión en el terreno paranormal, en este submundo, fue por ese lado, el de la parte sombría, y por eso me arrepentí. Les cuento esto porque la serie de pequeños eventos desafortunados que estoy por narrarles lo amerita. Personas que vivían su día a día con total normalidad. Tal vez alguno de ellos sí buscaba tener algún encuentro, pero la gran mayoría no. Se cruzaron con este mundo y terminaron muy mal. Primero, hay que entender que no sabes en qué momento va a ocurrir ese contacto. Es la pura verdad. Existe una chica que trabaja como azafata y tiene una cuenta de TikTok. Esta joven tiene rasgos asiáticos y narra sus vivencias en inglés. Supongo que reside en Estados Unidos, Inglaterra o Australia, porque todo el contenido en su TikTok es donde la... A ver, todo esto lo vi en un video en inglés. No le presté mucha atención al acento, y la verdad, no me acuerdo del nombre del canal ahora mismo. Pero si alguien sabe de quién hablo, porfa, suéltenlo en los comentarios. Esta chica cuenta un montón de historias de lo que le toca vivir como azafata. Desde pasajeros que son un dolor de cabeza hasta cosas súper lindas, pero hay una en particular que me enviaron. Una de esas paranormales que de verdad pone los pelos de punta. Punto número 1. Sobre el trabajo de las azafatas. Aunque muchos pasajeros crean que son poco menos que camareras sirviendo comida en el asiento, la cosa no es para nada así. Están al tanto de 1000 cosas críticas dentro del avión. Ellas llevan toda la batuta en temas de seguridad, tanto de los pasajeros como de los mismos pilotos. Manejan muchísimos detalles técnicos y legales sobre cómo operar en cabina. Y en cuanto al equipo, tienen una conexión increíble. Necesitan tener una inteligencia emocional blindada para aguantar el ritmo de este trabajo. Te lo digo, parece que solo están ahí para preguntarte qué vas a comer, pero eso es solo la superficie. Son tan profesionales que hacen que su trabajo parezca pan comido.
Te cuento esto porque una persona normal, sin ese entrenamiento, no te aguanta ni 2 vuelos antes de colapsar, mental, psicológica o emocionalmente. Ellas trabajan bajo un perfil muy específico, controlan la interacción con el cliente, y por más desesperante que sea un pasajero, siempre mantienen un trato amable, a veces mucho más amable de lo que algunos se merecen. Pero lo que voy es a esto. Esta chica tiene años en esto. Es buenísima, le apasiona su trabajo y de repente, en un vuelo, le pasó algo rarísimo. Resulta que un pasajero, sentado junto a la ventanilla, iba profundamente dormido y había una mujer sentada justo a su lado. Ella llama a la azafata y le pide 2 cosas, un platillo específico, y la azafata le contesta: «Claro, enseguida se lo traigo». La mujer añade: «Por favor, tráigalo en unos minutos, justo cuando él despierte. Es que es su comida favorita». La azafata le dice: «Si prefiere, puedo esperar a que él despierte para que él mismo lo pida». Pero ella insiste: «No, por favor, tráigalo en un momentito». Y le da un tiempo exacto para que esté listo al momento en que él despierte. Luego le pide una sábana, una cobijita, algo calientito. La azafata le pregunta: «¿Tiene frío?». Y ella contesta: «No, es que cuando él duerme le da mucho, mucho frío». Entonces, ya más relajada, la azafata le pregunta: «¿Es su pareja?». A lo que ella responde: «Sí, soy su esposa». «Bueno, claro que sí, déjeme traerle la sábana». La azafata se va, hace todo el protocolo, prepara la comida y atiende a los demás pasajeros, porque obviamente no es la única que viaja. Cuando regresa, la mujer ya no estaba en el asiento. Pensó que habría ido al baño, así que dejó la sábana ahí. En ese momento el pasajero se despierta, abre los ojos y pregunta: «¿Qué pasa?». La azafata le dice: «Discúlpeme, es que su esposa me pidió que le trajera su comida. Está a punto de salir. Si gusta podemos esperarla. Ella me pidió que le trajera esto, y también me encargó que le trajera la sábana». Ya más calmada, le confirma: «Es usted su pareja, ¿cierto?». «Sí, soy su esposa», responde ella. «Ah, claro, entiendo». La azafata se retira, no sin antes atender todos los pendientes que tiene con la comida y el resto de los pasajeros. Al final del día, es la única encargada, y para cuando regresa al asiento, la mujer ya no está allí. Da por sentado que fue al baño, así que deja la sábana sobre el lugar. En ese preciso instante, el pasajero despierta, abre los ojos confundido y pregunta: «¿Qué pasó?». Ella le explica: «Disculpe, es que su esposa me pidió que le trajera algo de comer. Está por regresar si gusta esperarla. Me pidió que le trajera esto, y también me encargó que le alcanzara la sábana. Sabes, con esto de los cambios de tecnología, el dueño del local decidió poner el espacio en renta para quien estuviera interesado. Le hizo entradas independientes y listo, porque siempre le daba frío al dormir». El tipo se le queda mirando desconcertado y le suelta: «¿Pero usted cómo sabe eso? Si mi esposa, que estaba sentada justo aquí, acaba de ir al baño, no me la topé. Él mismo me contó todo y me dice: es que este viaje lo iba a hacer con mi mujer, pero ella falleció y traigo sus cenizas ahí abajo». Me confesó: «La verdad es que estoy pasmado, porque esa es exactamente la comida que yo suelo pedir». Ella lo sabía a la perfección, y es que, cuando duermo, soy sumamente friolento. Mi esposa siempre tenía el hábito de pedirme una manta o una sabanita cuando viajábamos en avión. La azafata solo le dedicó una sonrisa, como diciendo: «Ah, qué bien», y se retiró. Luego se da la vuelta, va por la comida y se la entrega. Cuando regresa a su puesto se queda pensando: ¿pero qué demonios acaba de pasar? Verás, en la vida de cualquier persona pueden ocurrir eventos inexplicables. Hay situaciones que simplemente no puedes ver venir. ¿Por qué? Quizás porque uno se acostumbra demasiado a la rutina del día a día, pero también existen formas extrañas en las que lo paranormal se filtra en nuestra realidad, al punto de confundirse con lo cotidiano. Hay un hombre que es dueño de un local comercial. Imaginemos que se dedica a reparar televisores antiguos, porque esta historia es de hace mucho tiempo. Cuando pienses en un televisor, borra esa imagen de pantalla plana y delgada, cámbiala por una caja enorme,
con una pantalla curva al frente y un armatoste atrás lleno de bulbos y transistores. Este taller, en la parte trasera, tenía una zona que durante años funcionó como bodega. Con el tiempo, debido a la falta de trabajo por los avances tecnológicos, el dueño decidió rentar ese espacio. Les hizo una entrada independiente y listo. El alquiler era barato porque el lugar era reducido, sin grandes instalaciones ni buena ventilación. No era un sitio lujoso, aunque tampoco era un desastre. Al final, lo terminó rentando un hombre mayor, de unos 75 años. El sujeto vivía de una pensión y sus hijos le daban algo de dinero, pero tenía un carácter bastante difícil. No buscaba relacionarse con nadie, prefería estar solo. Ya no sabía conducir, quizás lo hizo en su juventud, pero lo olvidó por completo, así que se la pasaba encerrado en su habitación. Tenía prendido un televisor viejo, uno de esos que nunca pasaron a recoger y le regalaron. Era un aparato pequeño donde la imagen se veía llena de interferencia y rayas, y tenía que estar moviendo la antena para sintonizar algo. Había momentos en que se escuchaba el televisor, y otros en los que solo se oía ese ruido blanco estático. Los dueños del taller sabían entonces que el señor se había quedado dormido. Pasaron 3, 4, 5 años, y el hombre se fue suavizando con el tiempo. No era un tipo extremadamente amable, pero al menos con la gente de la tienda siempre saludaba con un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pedía permiso al entrar o salir, pero hasta ahí. Nadie entablaba una conversación real con él, ni él lo buscaba, pero con el tiempo todos lo conocían y sabían que vivía en la parte de atrás. Así transcurrieron los años, hasta que la tienda de electrónicos empezó a... Como el lugar era bastante reducido, no tenía instalaciones de primera ni una ventilación adecuada. La verdad, no era un sitio muy atractivo, aunque tampoco era un desastre. Al final, el espacio lo terminó rentando un señor de edad avanzada, un sujeto de unos 75 años. Vivía de su pensión y de lo que sus hijos le ayudaban, pero tenía un carácter muy complicado. No le gustaba socializar, prefería estar en su propia compañía. Ya ni siquiera conducía, aunque quizás en el pasado lo hizo, pero ya ni se acordaba de cómo. Se la pasaba en su cuarto, encendiendo un televisor viejo, de esos que dejaron olvidados ahí y que nunca nadie pasó a recoger. Se lo terminaron regalando a él. Era una televisión pequeñita donde la imagen se llenaba de rayas y brincaba a cada rato, obligándolo a estar moviendo la antena para medio sintonizar algo. Había momentos en los que se escuchaba el ruido del televisor y otros donde solo se oía esa estática, ese ruido blanco constante. Los que trabajaban reparando electrónicos en el local de enfrente se daban cuenta de que se había quedado dormido por ese sonido. Pasaron unos 5 años, y el señor curiosamente se fue suavizando con el tiempo. Sin ser alguien súper simpático, al menos para los de la tienda ya tenía siempre un buenos días, buenas tardes o un con permiso al pasar. Nunca pasaba de ahí. Nadie conversaba con él porque él tampoco lo buscaba, pero con el tiempo todos lo ubicaban. Sabían que el viejito vivía atrás. Una mañana, el técnico que trabajaba en la tienda le llama a la chica y le dice: «Por favor, hoy no vengas. Tenemos unos trámites aquí en el local. Si quieres, ven hasta mañana». Ella, ni corta ni perezosa, se toma el día libre. Total, no se lo iban a descontar. Todo bien. Al día siguiente llega a trabajar, pero su compañero no aparece y ni siquiera le contesta las llamadas. Sus motivos tendrá. Además, el trabajo no es que sea tan exigente. Son apenas unas horas y ese día en especial está súper tranquilo. La única persona con la que se cruza es con el señor que vive atrás, que la saluda un par de veces. Seguía percibiendo el aroma de los puros especiales que fumaba ese hombre. Escuchaba la televisión y así pasó el día. Al día siguiente lo mismo. No viene el compañero, solo está el señor. Ya para el tercer día, al verlo pasar, ella se anima a preguntarle: «Disculpe, ¿no ha visto a mi compañero?». El viejo solo voltea, se le queda viendo fijamente, le mueve la cabeza de arriba abajo en un gesto extraño y le suelta un «con permiso». Antes de seguir su camino, ella se queda pensando, recordando lo que le habían dicho de que era muy gruñón, que todo eso no era más que una careta. Él no buscaba llamar la atención, pero con el paso del tiempo, todo el mundo lo conocía. Sabían que vivía en la parte de atrás. Y bueno, así fueron las cosas. En la tienda de electrónicos, temprano, hacer cambios de personal. El dueño se dio cuenta de que el negocio de electrónicos ya no daba para más. Entonces empezó a mover sus piezas. Contrató gente para traer clientes y a un técnico para las reparaciones, un hombre ya mayor.
Resulta que este señor y el inquilino que vivía en el cuarto de atrás se hicieron muy amigos. Pasaron 2 años de buena convivencia, hasta que un día el técnico se acercó al dueño. Le dijo: «Oye, necesito que le eches un ojo a esto. Nuestro vecino de atrás está muy grave, muy enfermo. Lleva meses así. No te había dicho nada para no causarte problemas. Me explicó que, por recomendación médica, el señor se fuma unos cigarros especiales para aguantar los dolores. Es lo único que lo mantiene en pie. Todo el día sale humo de su cuarto, no se ve, pero el olor es inconfundible». Se entendía perfectamente a lo que se refería. Me dijo: «Los clientes no se han quejado de nada, por eso callé, pero el hombre está realmente mal. Te aviso para que no te tome por sorpresa, porque de un día a otro ya no va a estar. Su hijo casi nunca viene. Solo aparece cada 2 o 3 meses. No tienen una buena relación. Así que quería que estuvieras al tanto». Pasó un año entero y, sorprendentemente, el hombre seguía ahí. Buenos días, buenas tardes, con permiso. Así era como se hacía notar su presencia. Se escuchaba su televisión y todo parecía normal. La chica de mostrador le tomó mucho cariño, pero un día el técnico llamó a la chica por la mañana. «Por favor, no vengas hoy. Estamos arreglando unos asuntos aquí en el local. Mejor ven hasta mañana». Ella aceptó, se tomó el día libre sin problemas. Al día siguiente fue a trabajar, pero su compañero no apareció ni le contestó las llamadas. Sus motivos tendría. Como el trabajo estaba muy tranquilo, no hubo mayor inconveniente. Lo único extraño es que vio al señor de atrás saludarla un par de veces. Sintió el aroma de sus cigarros y escuchó su tele. Al segundo día, igual. El compañero no llegó, solo estaba el señor. Al tercer día, al ver que su colega seguía sin aparecer, se armó de valor y le preguntó al vecino: «¿No ha visto a mi compañero?». El señor solo se le quedó viendo fijamente. Asintió con la cabeza y le soltó un frío: «Con permiso», mientras se alejaba. Ella recordó que le habían dicho que el viejo era muy gruñón, que solo saludaba por educación y no quería más charla. Preocupada porque su compañero seguía sin dar señales, llamó al dueño del local. Él le dijo: «Tranquila, regresará el lunes. Si surge algo urgente, avísame y yo me paso por aquí». Ella le comentó que habían llegado un par de encargos, pero les dio largas hasta la próxima semana sabiendo de las ausencias. «Perfecto», le dijo el dueño. Por la mañana el chico encargado de las reparaciones llama a esta empleada y le suelta: «Por favor, no vengas hoy. Estamos arreglando unos asuntos aquí en el local. Si quieres, pásate esta mañana». Ella pensó: «Ah, perfecto». Se tomó el día libre. Le dijeron que no le descontarían nada, así que todo iba sobre ruedas. Al día siguiente, ella llega a trabajar, pero su compañero no aparece. Ni siquiera le contesta los mensajes. Sus razones tendrá. Además, el trabajo nunca es tan pesado. Apenas un par de horas de labor. Y ese día, en especial, estaba todo muy tranquilo. La única persona con la que se cruzó fue el señor que vive atrás, que la saludó un par de veces. Se percibía el aroma de los puros, tan característicos de este hombre, y por momentos el sonido de su televisión. Pasa otro día y lo mismo. El compañero sigue sin aparecer. Solo el señor se deja ver. Al tercer día en que el compañero no se presenta y solo sigue rondando este hombre, ella se arma de valor y le pregunta si no ha visto a su colega. El señor simplemente se gira, se le queda mirando fijo, le hace un gesto con la cabeza de arriba abajo y le dice: «Con su permiso», y se retira. Ella recordó entonces que le habían advertido que era un tipo muy amargado, que quizás solo era una fachada, de saludarlo, pero evitaba entrar en confianza. Ahora entiendo por qué. Resulta que ella, ya angustiada, decide llamar al dueño del negocio porque su compañero no le contesta. El dueño la tranquiliza: «No te preocupes, el lunes regresa a sus labores. Si surge algo urgente, avísame y yo me encargo personalmente». Ella le dice: «Está bien, han caído un par de proyectos, pero les advertí que tendríamos los resultados recién la próxima semana, sabiendo que él estaba faltando». «Perfecto. Entonces, no te preocupes. Sigue adelante con lo tuyo y solo si surge algo urgente, avísame». Llegó el lunes de la siguiente semana. El compañero apareció y lo primero que hizo fue entrar al local para colgar un moño negro en la entrada del pasillo que lleva a los cuartitos del fondo.
La chica llegó unas horas después, vio el moño y le preguntó extrañada: ¿qué pasó? ¿Quién puso eso ahí? Él le contestó con tono serio: pues fui yo lo traje. Entonces ella, preocupada, le dijo: no me digas, ¿acaso falleció alguien? Sí, ya murió el señor, ya se nos fue, respondió él. No, qué fuerte, dijo ella. Por eso no pudiste venir la semana pasada, ¿verdad? Él suspiró. Sí. Mira, el día que hablé contigo, al señor le dio un infarto aquí enfrente y tuvimos que llevárnoslo. Nosotros nos encargamos de todos los trámites y eso fue todo. Mientras él le contaba esto, la chica se fue poniendo pálida, cada vez más pálida. Pero tartamudeó ella así durante toda la semana pasada, mientras tú no viniste. Yo estuve hablando con él. Ahora fue el compañero quien se puso blanco como el papel y le dijo: ¿me estás gastando una broma o qué? Ella negó con la cabeza. No, es que no quise venir antes. Me sentía muy triste, al final fuimos amigos. No te estoy mintiendo, lo vi todos los días. Es más, le pregunté por ti y ni siquiera quiso responderme. El compañero se quedó helado y soltó: ese viejo canijo, ni muerto deja de ser un cabrón. Solo si eres de la familia nocturna de Hueso Colorado, de esos que han hecho maratón, o de los que nos siguen desde la primera temporada, vas a entender esta referencia. En el canal tuvimos un par de ocasiones en las que nos visitó Ignacio. Si te acuerdas de él, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Ignacio es un hacker brillante, un tipazo, y me cae de maravilla. Ignacio, donde quiera que estés, te mando un abrazo enorme. Ojalá que pronto nos visites de nuevo. Como él tenía tantas historias, un día le solté la pregunta: oye, ¿no existe acaso un cruce entre lo paranormal y la tecnología? Acordamos explorar el tema y hoy te voy a contar una historia que me llegó y que me dejó los pelos de punta. ¿Tienen algo que ver o no? Lo dejo a tu juicio. Hay una chica, bueno, ya es toda una mujer que pertenece a la familia nocturna. Es una persona de 46 años, soltera y muy feliz. Estuvo casada hace tiempo, pero se dieron cuenta de que no podían tener hijos y, con el paso de los años, también notaron que no podían seguir juntos, así que decidieron tomar caminos separados. Desde que empezó a vivir su soltería, se sintió muy a gusto, pero hubo un momento en el que conectó con su deseo de ser madre, y eso le pegó muy fuerte, hundiéndola en una depresión muy profunda. Durante este proceso, mientras tomaba terapia, le hicieron una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente quieres? Ella respondió: es que me dedico mucho a mi trabajo. Me va muy bien, pero quisiera compartir ese éxito con alguien más. Como no tengo hijos, siento que todo lo que trabajo es solo para mí, y eso me hace sentir muy sola y triste. Entonces le sugirieron: ¿y no tienes por ahí familia, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas o incluso algún familiar lejano o amigos pasando por situaciones difíciles? Al ponerse a pensar, se dio cuenta de que sí. Estaba tan metida en su propio dolor que había desarrollado un punto ciego enorme respecto a su familia. Tiene muchos sobrinos y, en los últimos 5 o 6 años, no les había dado ni un detalle, porque siempre estuvo envuelta en un conflicto tras otro. La historia que me contaron y que me dejó helado, ¿tiene relación? ¿No tiene relación? Bueno, lo dejo a tu criterio. Se trata de una chica de nuestra comunidad nocturna. Bueno, y es toda una mujer. Tiene 46 años, vive sola y es muy feliz. Estuvo casada hace tiempo, pero descubrieron que no podían tener hijos y, con el paso de los años, se dieron cuenta de que tampoco funcionaban como pareja. Así que cada uno tomó su propio camino. Desde que empezó a vivir su soltería, se sintió muy a gusto. Sin embargo, llegó un momento en el que conectó con un profundo deseo de maternidad. Le pegó durísimo y cayó en una depresión muy fuerte. Estando en terapia, alguien le hizo una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente buscas? Ella respondió: me dedico demasiado a mi trabajo, me va de maravilla. Y quisiera compartir este éxito con alguien más, pero no tengo hijos. Y todo lo que consigo es solo para mí. Me siento muy sola y triste. Su terapeuta le preguntó: ¿no tienes familia cerca? ¿Hermanos, sobrinos o algún pariente distante o amigos que estén pasando por un mal momento? Al ponerse a reflexionar, ella se dio cuenta de que, al encerrarse tanto en su propio dolor, había desarrollado una venda en los ojos respecto a su familia. Tiene muchos sobrinos a los que no
les había dado ni un detalle en 5 o 6 años, porque vivía atrapada en sus propios conflictos. Ahí estaba sentada aquella cosa, pero por la noche ella le había dejado la computadora. Te tengo una laptop. Entre un problema y otro, terminó entrando al trabajo y bueno, ya sabes cómo son las cosas. Una cosa llevó a la otra y se volvió su rutina. Perdió todo contacto con ellos, risas. Entonces, le cayó el 20 y se empezó a sentir fatal, decía. Los abandoné, o sea, dejé a mi familia y ni siquiera me había dado cuenta. Y desde ese instante ella intenta retomar los lazos, vuelve a conectar con los suyos y empieza a dedicarles tiempo a cada uno. Así pasaron más o menos unos 4 o 5 años hasta llegar al día de hoy, donde ella ya es parte de la familia nocturna. Ya ha buscado hablar con sus parientes y al querer que conocieran el podcast y todo eso, cosa que por cierto agradezco de todo corazón, resulta que le soltaron una historia que pone los pelos de punta. Tiene una sobrina que, fíjate, en ese lapso de 5 años pasó de sus 15 o 16 a sus 20 o 21 años. Ya a esa edad está viviendo en otra ciudad, pero cuando habló con su hermana y le preguntó sobre la sobrina, al principio no le quiso decir nada porque le soltó. Ahí, te tengo una historia, pero luego te cuento. Espérate. Y ahora que se mudó a la otra ciudad, le dijo, ya te voy a contar lo que pasó con tu sobrina, pero está bien, fuerte. Así que a pedir a todos ustedes mucha discreción. No anden contando esto, porque es una historia confidencial, solo para quienes la escucharon y para nosotros que la recibimos. Resulta que la sobrina había estado ahorrando durante un buen tiempo una cantidad considerable. Ella se dedica a la edición digital y, para los que saben de esto, hay muchas formas de editar, pero al final necesitas una computadora potente, con buen procesador, una buena tarjeta de video o una memoria RAM decente. En fin, una máquina de verdad. Ella tuvo que ahorrar muchísimo porque en su casa no estaban pasando por la mejor racha económica. Además, ella quería empezar a valerse por sí misma. Cuando juntó aproximadamente $1,200, que es un dineral y fue su primer ahorro fuerte, ocurrió algo que ella sintió que era pura suerte. Una compañera de la escuela tenía una hermana que también era editora, una profesional de años, que vendía su laptop. La computadora estaba en excelente estado. Solo la usó 6 meses y no tenía ni un detalle técnico. Se lo garantizaba porque eran muy cercanas, pero le fue muy directa. No te voy a adornar las cosas. Esa maldita computadora está embrujada. Y cuando dice embrujada no se refiere a fallas electrónicas, como ella pensó. Le aclaró. No, es que mi hermana, por andar de curiosa, empezó a leer de todo en internet sobre invocaciones y brujería, y bajó una aplicación virtual y se obsesionó. Se quedaba todo el día clavada en eso, que al final era un programa, pero empezaron a sucederle cosas. No te doy muchos detalles, pero ella juraba que traía pegado un muerto a la computadora, que no sabía cómo quitárselo, y que el ente estaba aferrado a la máquina, no a ella. Por eso se quería deshacer de la laptop, la estaba rematando. Cuando ella le cuenta esta historia a la hermana de la suscriptora, es decir, a la mamá de esta chica, la señora le dice de inmediato, hija, te van a engañar, te están contando una tontería, eso es una estupidez, no hay forma de que eso sea real, esa computadora está maldita, tiene 1000 fallos y te la quieren encajar a toda costa, para que luego no tengas forma de arreglarla. Yo que tú ni de broma la acepto. Pero nada, la chica al día siguiente aparece súper contenta con la laptop en las manos. Cuando la mamá la ve, le dice, hija, a ver, tienes que aprender de estas lecciones. Lo que te acaban de hacer es una estafa. Y ella le contesta, no mamá, sí te escuché, fui con mi amiga y le dije, oye, mis papás dicen que ni loca la compre, porque seguro trae algún defecto electrónico. Y mi amiga se ríe y me dice, mira, para no darle más vueltas, llévatela, quédatela, y me la vas pagando en 6 meses. Sí, te da algún problema, pues me la regresas, y punto. Pero eso sí, no se vale que me
la devuelvas nomás por el cuento de que está embrujada como tú dices. Así que nada, pues la chica empieza a usar la compu y le pasaron 4 sucesitos, 4 detallitos, cosas sin importancia en realidad. La primera es que ella guarda la laptop en su mochila y al día siguiente la mochila aparece fuera, justo encima de su escritorio. Bueno, eso es un detalle menor, porque pudo ser su mamá. No es que en esa casa tengan una privacidad exagerada, la verdad. Su mamá entra al cuarto a veces, recoge cosas tiradas, y ella también entra al cuarto de su mamá sin avisar. Todo normal. El papá llega tardísimo por el trabajo, así que casi no conviven. Entonces, pudo ser cualquier cosa. Segunda situación, ella está usando la computadora y como a los 30 o 40 minutos empieza a sentir una respiración aquí, justo al lado. Cuando esa respiración la desconcentra, voltea a ver quién está, porque estaba tan clavada en lo suyo que ni cuenta se había dado cuenta, pero sentí un calorcito, bien calientito el lado izquierdo, de la cara. Cuando voltea y ve que no hay absolutamente nadie, regresa la vista a la pantalla y ¡zas! Tiene abierta una página de una ouija virtual. Ella ve eso y se pega un susto de muerte. Durante 2 o 3 días no toca la máquina, pero después empieza a darle vueltas a la cabeza y piensa, es un virus. La computadora tiene un virus. Eso es todo. Se están abriendo las páginas que yo misma vi. Lo que hacer es formatearla y santo remedio. Formatea la computadora y, en teoría, todo debería estar bien. Pero esa noche, mientras está acostada, pasa algo que muchos conocemos bien. Algunos dicen que se le subió el muerto, otros lo llaman parálisis del sueño, y ella dice que es el muerto diciéndole que no quiere que le borren nada de su compu. Porque ella está acostada de lado, viendo justamente hacia el escritorio donde está el equipo. Está dormida, y un ruido rarísimo la despierta de golpe. Se levanta con una adrenalina a 1000. Abre los ojos, o sea, me refiero a que logra abrirlos, porque ahí es cuando se da cuenta de que no puede mover ni un músculo. Está de lado y ve a alguien, sentado en su silla, observándola. Es un cuerpo con el cabello bastante largo, con una ropa que parece una bata o algo así, de esas batas anchas, antiguas. La figura levanta la tapa de la laptop, la deja ahí y la chica pierde el conocimiento. Cuando se despierta en la mañana, hay 2 cosas que la dejaron helada. La laptop está tal como la dejó, esa cosa, y la silla está separada unos centímetros, justo como estaba sentado ese ser. A pesar de que ella la había dejado guardada, Enrique guarda una anécdota desde que tenía unos 20 años, cerrada, con la silla perfectamente metida debajo del escritorio. Lo que pasó después, y es la razón por la que preferimos esperar a que la chica se fuera para contarte todo, es que ella ya ha intentado vender la computadora en 5 ocasiones distintas, aplicando el mismo trato abusivo que le hicieron a ella. Te la llevas, pero bajo ninguna circunstancia me la puedes devolver, y menos si es porque dices que está embrujada. Además, la vende al mismo precio que ella pagó originalmente. Cuando alguien intenta regresársela, ella le suelta. Yo te advertí que no podías devolvérmela. No tienes de qué quejarte. La computadora funciona bien. La chica, muerta de miedo, le suplica. Por favor, ya no la queremos, ya nos deshicimos de ella, quédate con el dinero, pero llévatela. Pues imagínate, ella intentó hacer la misma jugada y terminaron regresándosela a la fuerza. Ya van 2 personas que, de plano, le dejan la computadora y no le exigen ni un peso de vuelta. Así las cosas. Nos esperamos a que se fuera para soltarte la sopa, porque la desgraciada se mudó a otra ciudad y nos dejó la computadora aquí. Y justo ayer por la noche, iba pasando frente al cuarto y, te lo juro, vi a una niña sentada frente a la computadora, que además estaba encendida. Pasé de largo. Tú ya sabes que soy bien distraída y ando siempre en las nubes. Como 20 minutos después reaccioné y dije, ¿qué está pasando? Volví y ahí estaba la computadora, prendida sobre el escritorio. Así que, si te interesa, te la regalo, dijo la narradora. En ese momento sentí una tentación enorme de decirle que sí, pero algo dentro de mí, esa vocecita que llaman conciencia, me susurró, ni se te ocurra,
Solo le respondí, no, muchas gracias, así estamos bien. Así que, narrador, tengo una historia increíble para ti, pero no tengo computadora. Enrique guarda una anécdota desde que tenía unos 20 años. Hoy en día ya casi llega a los 50, y esto le ocurrió en su primer empleo. Enrique vivía en una zona céntrica de su ciudad, la cual estaba creciendo a pasos agigantados. En ese entonces se puso muy de moda el tema de las fiestas de 15 años, bodas y eventos de etiqueta. Antes no era costumbre, pero de pronto todos exigían ir de traje. Los hombres, con saco y corbata. No importaba el color, café, negro o gris, mientras fuera de etiqueta, todo bien. Las mujeres, con vestido largo. El color daba igual, siempre y cuando no fuera ni rojo ni blanco. No había ningún problema. Enrique estaba en la preparatoria. Asistía al turno vespertino y quería empezar unos estudios técnicos. En ese tiempo, su familia atravesaba una situación económica complicada. Él quería encontrar trabajo y se fijó que a 3 cuadras de su casa, para que te des una idea de la ubicación. Imagina 3 calles horizontales paralelas, conectadas por una avenida principal, había un negocio. Enrique sale de su casa, camina a la derecha hasta llegar a la avenida y se percata de un local que vende trajes, sacos y corbatas. Intentó hacer memoria de cuánto tiempo llevaba ahí. Un día, al comentarlo con su mamá, ella le dijo, «No, pues ese negocio ya tiene muchísimo tiempo ahí». Enrique se sorprendió. «Oye, mamá, pero si apenas hace poco se puso de moda usar trajes». Y ella le respondió, «Sí, la moda es reciente, pero ese negocio, hoy en día, Enrique ya roza los 50, y esto ocurrió en su primer empleo. Vivía en una zona céntrica de su ciudad, la cual estaba creciendo rápidamente. En ese entonces se puso muy de moda asistir a eventos como 15 años o bodas con un código de vestimenta estricto, algo que antes no era costumbre. Se requería que los hombres fueran de traje, con saco y corbata. No importaba si era café, negro o gris, mientras fuera formal, perfecto. Para las mujeres, vestido largo. El color no era problema, siempre y cuando no fuera rojo ni blanco. Enrique estaba en la preparatoria. Asistía al turno vespertino y planeaba seguir estudios técnicos. En esa época, su familia pasaba por una mala racha económica, así que él necesitaba trabajar. Resulta que a 3 cuadras de su casa, para que te ubiques, imagina que son calles paralelas cruzadas por una avenida. Él salía de su casa, caminaba hacia la derecha hasta llegar a la calle principal que atravesaba las 3 cuadras, y, al llegar a la avenida, se topó con que, imaginen la escena, son 3 manzanas, pongámoslas así, en horizontal, digamos que están paralelas y hay una calle que las corta de lado a lado. Enrique sale de su casa, dobla a la derecha, llega a esa calle principal que atraviesa las 3 cuadras y camina hacia la avenida, pero al llegar, nota algo y piensa, llevo toda la vida pasando por ahí y hay un negocio, pero parece que apenas lo acabo de notar. Es una tienda de trajes, ya sabes, sacos, corbatas y todo eso, y me quedé pensando desde hace cuánto tiempo estará ahí. En una de esas pláticas con mi mamá, le pregunto, y ella me contesta, «Ay, hijo, ese lugar tiene años existiendo». Y yo le digo, «Mamá, pero si el estilo es nuevo, eso de los trajes es una moda reciente». Ella me responde, «Sí, la moda es reciente, pero ese local tiene ahí toda la vida. Mira, ese local lleva ahí toda la vida, se dedica a rentar y vender sacos y corbatas, por eso es uno de los negocios con más historia de la zona». El caso es que Enrique, de tanto pasar por ahí, empezó a sentir una atracción súper extraña hacia ese sitio. Es como si algo, una energía rara, lo estuviera llamando. Así que Enrique se queda ahí parado un ratito, curioseando, asomándose para ver los trajes y tratando de distinguir quién está atendiendo adentro. Pero, honestamente, hay algo muy raro en ese lugar. Jamás logra ver a nadie trabajando, nunca ha salido ni una sola persona a atenderlo. Pero en una de tantas vueltas se topa con un letrerito que dice, «Se solicita empleado, pase a mostrador por informes». No es un anuncio gigante, es algo chiquito que pusieron ahí abajo. Enrique piensa, «Oye, pues esto suena interesante». Se acerca a tocar, pero ya es muy tarde. Obviamente no le hacen caso. Al día siguiente vuelve a pasar, pero el letrero ya no está.
Le da pena tocar así nada más. Pasan 2 o 3 días y el letrero reaparece. Toca otra vez, pero no sale nadie, así que se va. Regresa después y otra vez el letrero desapareció. Así estuvo la cosa como un mes y medio. Durante ese tiempo Enrique ha estado buscando chamba por todos lados, pero como apenas tiene la preparatoria, solo le ofrecen puestos en fábricas a las afueras de la ciudad, y él no quiere eso. Busca algo cerca que le permita seguir con sus otras actividades, aunque hay algo que no se atreve a decir en voz alta. En el fondo, él quiere trabajar ahí, aunque lo pongan a barrer o de lo que sea. Quiere estar en esa tienda de trajes sí o sí, porque le llamó mucho la atención, pero no piensa decir nada porque suena muy infantil, muy tonto. Es como si no estuviera madurando o no estuviera viendo por las necesidades de su familia. Así que se guarda ese deseo en el corazón, hasta que un día, pasando frente a la sastrería, o sea, ese lugar de los trajes, se vuelve a encontrar con el letrero. Y es el momento perfecto, porque ve a la persona que lo está colocando por primera vez. Un señor mayor, con barba blanca, el cabello un poquito quebradizo y todo canoso. Tenía unos ojos muy llamativos, color miel, detrás de unos lentes, enormes, redondos, como fondos de botella. Cuando el señor lo ve, Enrique lo saluda y se da cuenta de que el vidrio debe ser de esos que solo dejan ver hacia un lado. O algo pasa, porque el hombre de adentro no lo ve. Entonces, le toca la puerta. El señor le abre y él le señala el letrero. Me interesa el trabajo. El viejo le dice, qué rápido, si apenas lo estaba poniendo. Enrique contesta, es que llevo semanas buscando, y le cuenta que el anuncio aparece y desaparece. El señor le dice, es que sí he contratado gente, pero nadie aguanta. Te ves muy joven. No creo que tú resistas. Enrique le pregunta, ¿está muy pesado el trabajo, señor? ¿O de qué trata exactamente? El señor le explica, no, el trabajo es sencillo. Mira, como ves, ya estoy grande. Yo solo quiero dedicarme a la parte de sastrería, tomar medidas y cortar, pero ya no quiero tratar con clientes. Se necesita mucha paciencia para hablar con ellos, ver qué necesitan, llevar una buena relación, y yo ya no tengo paciencia para eso. Enrique pregunta, ¿entonces la gente que ha contratado se va porque los trata mal o no cumple? El señor responde, no, hasta eso no. Han sido buenos muchachos y muchachas. Entonces, ¿por qué dice que no van a aguantar? Y el hombre le confiesa, es que aquí asustan, y en el primer susto que se llevan se van, pero tú te ves. Me acerco a saludar y noto algo raro en el vidrio, como si fuera de esos de doble vista o algo así, porque el tipo que está dentro ni me vio. Total, toco la puerta, el señor me abre y le señalo el letrero. Le digo que me interesa el puesto. Él me mira y me dice, vaya, qué rápido lo viste. Apenas lo estaba poniendo. Le contestó, es que llevo semanas buscando algo. Y es que, la verdad, el letrero lo quitan y lo ponen a cada rato. El señor me dice, mira, sí he estado contratando gente, pero nadie dura. Te ves muy joven, no creo que vayas a aguantar. Yo le pregunto, ¿tan pesado es el trabajo, señor? ¿En qué consiste exactamente? Él me contesta, no, el trabajo es sencillo. Mira, como ves, ya estoy grande. Yo solo quiero dedicarme a la sastrería, a tomar medidas y a cortar la tela. Ya no quiero lidiar con clientes. Se requiere demasiada paciencia. Hay que estar hablando con ellos, escucharlos para entender qué necesitan y llevar una buena relación, y a estas alturas ya no me queda nada de paciencia. Le digo, entonces la gente que ha contratado se va porque los trata mal o porque no cumple con lo que le piden. No, hasta eso no. Fíjate que han sido muchachos y muchachas muy buenos. Entonces, ¿por qué dice que no van a aguantar? Es que aquí espantan, me dice, y en cuanto ven algo, al primer sustito que les dan salen huyendo. Tú te ves. Puerta. No se preocupen. Quizá solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué dice la gente que esto es insoportable? Le explican. Es que aquí espantan. A la primera que sienten algo, salen huyendo. Tú te ves. Estás muy chavo, no creo que aguantes. A mi edad uno ya se aguanta cualquier cosa. Que si algo se mueve, que si sale alguna aparición. Ay, por favor, no estén molestando. Eso es lo único que les digo y se acabó.
Entonces Enrique me cuenta: mira, narrador, ahora que estoy más grande, entiendo perfectamente al señor, pero en aquel entonces, cuando yo trabajaba en la sastrería y me soltó eso, pensé: viejo loco, ¿cómo que te van a andar espantando? Y la verdad, no le di importancia. Pensé que eran puras tonterías. ¿Sabes qué? Seguro es que no les paga, ha de ser eso. Ese es todo el drama. Así que dije: mira, le voy a pedir que me pague al día y si cumple, yo me quedo. Entonces le solté: oiga, patrón, no lo tome a mal, pero yo aquí le voy a trabajar muy bien. A mí esas cosas ni me asustan ni les creo. El viejito me miró fijo y me dijo: ¿seguro? Yo le respondí: sí. Nada más tengo una condición, y esto me tomará un buen rato, pero hay una condición. ¿Cuál? Págueme al día, sin problemas. Él dijo: está bien, pero no te voy a pagar una fortuna. Hagamos esto. Tu sueldo será de $2 diarios. Te pagaré cada día, y al terminar la semana, si aguantas el ritmo, te daré un bono extra para que valga la pena. Y yo pensé: eso suena perfecto. Empezamos con los trámites. Cuando me preguntó dónde vivía, le dije: pues a 3 cuadras, aquí cerquita. Él respondió: qué maravilla, así no llegarás tarde y además me podrás hacer compañía. Me confesó que a veces no quería estar solo tanto tiempo y necesitaba a alguien. Yo le dije que no se preocupara. Claro que sí. Hicimos buenas migas y pasé la primera semana, aunque pensaba: este señor ya está perdiendo la cabeza, porque a veces, allá atrás, entre los sacos y los rollos de tela, empezaba a hablar solo. Ya, no me estés molestando. Deja de hablarme. Estoy trabajando. Déjame concentrarme. Y ahí no había nadie. Yo dije: ni hablar. Seguro la gente se iba por eso, porque mira, sí me había estado pagando, narrador, cada día sin falta y el fin de semana, un buen extra. En aquel tiempo, para lo que me pagaban, me estaba yendo de lujo. En cualquier otro lado, lo máximo que conseguía era de mesero, y aquí estaba ganando como 3 o 4 veces más. Así que estaba muy bien. Excelente. Además, a 2 cuadras de la casa. Narrador, no gastaba nada en pasajes, todo era ganancia. Empecé a ayudar en casa con la comida, con detalles, y el ambiente en casa se sentía mucho menos tenso. Todo marchaba sobre ruedas, hasta que un día el señor me dijo que se había sentido mal por la noche y que en los próximos 2 días no iría a trabajar. Me pidió que lo cubriera, no con la costura, porque de eso no sé nada, sino que pospusiera los encargos, que les dijera que tenía mucho trabajo acumulado y que si no les surgía, en 3 días les entregábamos. Entonces le dije: oiga, no se preocupe, yo ya tengo tiempo aquí. Si quiere, le ayudo aunque sea a tomar las medidas. Y me cortó en seco: no, muchacho, este negocio no es un juego. Nunca te he enseñado y no confío en que lo hagas bien, nada más. Por favor, diles que vuelvo en 3 días y cúbreme ahí. Intenta convencerlos de que se queden. No dejes que se vayan porque los necesitamos. No te preocupes, señor, dice él. Mira, los primeros 2 días que me tocó cubrir el puesto, no venía ni un alma. Aparecía alguien cada tanto. Era rarísimo, ¿sabes? Como si la gente hubiera presentido que el dueño no estaba. Yo llegaba a mi hora, me iba puntualito, y el dueño me llamaba, tanto por la mañana como por la tarde, para ver si seguía ahí cumpliendo el turno. Conmigo no tuvo ninguna queja. Pero todo cambió al tercer día, y pasó algo tan fuerte que, cuando te escucho decir que no hace falta gran cosa para terminar aterrorizado y marcado de por vida, te creo totalmente, porque yo lo viví. Me metí a la parte de atrás, donde están los sacos y las telas. El dueño me había advertido: por favor, estos días que no estaré, ni se te ocurra entrar ahí, no quiero que te lleves un susto, es ahí donde pasan las cosas. Pero no sé ni por qué terminé entrando. Quizás alguien trajo ropa, o se acumuló lo que me iban entregando. Algo ocurrió, porque, aunque no vinieron clientes nuevos, sí hubo gente que fue a devolver los sacos que habían rentado. Entonces, ya tenía un buen
un montón de sacos acumulados. Me fui a la parte trasera, empecé a revisar que todo estuviera en orden. Los junté todos, separé los pantalones por tallas y los acomodé en su lugar, clasificados por color y medida. Hice lo mismo con los sacos, pero cuando llegué a las corbatas y las camisas, la cosa se puso rara. Tenía unos ganchos especiales para colgar muchas corbatas a la vez y la sección de camisas estaba prácticamente vacía, porque casi no se rentaban. Imagínate, 2/3 partes de aquel estante gigante estaban totalmente despejadas. Solo una tercera parte tenía algo de mercancía. Bueno, estaba yo ahí atrás, acomodando las corbatas, cuando empecé a oír cómo se movían los ganchos detrás de mí. Pensé que era algún cliente y dije, espérenme un segundo, ya voy. Pero los ganchos seguían sonando, moviéndose de lado a lado. Fue entonces cuando me cayó el 20. Los ganchos se estaban moviendo solos. Ahí no había nadie más que yo. Alguien se había metido a la bodega, me invadió el pánico. Di 2 pasos hacia adelante, pero rapidísimo. Luego pegué un brinco, me di la vuelta, agarrando un gancho en una mano y un saco en la otra, como para defenderme. No tenía nada más a mano. Si alguien quería asaltarme, al menos me llevaría algo conmigo, y lo que vi me dejó paralizado, con un miedo peor que el de un niño pequeño. Los ganchos estaban ahí colgados y de repente vi como uno se movía solo, balanceándose de izquierda a derecha. En cuanto se detenía, el que seguía empezaba a moverse, y luego el siguiente. Había una especie de pared falsa, de madera entre ese estante y donde yo estaba. Servía de columna porque sostenía una base superior donde guardábamos cosas pesadas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque no podía creer lo que mis ojos veían. Gancho por gancho se movían, uno tras otro, hasta llegar al último antes de la pared falsa. Cuando terminó el movimiento, pasaron unos 20 segundos de un silencio sepulcral. Yo estaba tratando de calmarme, cuando de pronto vi una mano, pálida, cadavérica, asomándose para mover el gancho así, como lo que estoy presenciando ahora. Se mueven gancho por gancho, uno tras otro, hasta llegar al último, justo antes de esa pared falsa. Pasa el siguiente gancho de la pared falsa. Pasan unos 20 segundos. Todo está en silencio, me calmo y, de pronto, veo nada, más una mano pálida, extremadamente pálida, que mueve el gancho así, de esa forma. En cuanto empezó a balancearse y de pronto la mano desapareció, pegué un grito al cielo y salí disparado de ahí. Ahí no cabía nadie. No vi el brazo, ni nada más. Solo vi la mano y con eso tuve para largarme corriendo. Fui directo con el señor y le dije, discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Tuve que ir a dejar unas cosas. Creo que por mi tono de voz el tipo se dio cuenta de todo, porque me soltó. Ya no vas a volver, ¿verdad? ¿Te asustaron? Le contesté. Perdóneme, pero sí. Él solo me dijo, no te preocupes. Te entiendo perfectamente, estabas muy joven. Cerré la tienda y, sinceramente, ni siquiera regresé a cobrar el cheque porque me sentía muy mal por haberme ido así. ¿Qué demonios pasaba ahí? No tengo idea, pero ese viejito decía la verdad. Él ya estaba acostumbrado a esas cosas, aunque yo no entiendo cómo lo soportaba. Y siguiendo con esto de que nunca sabes cuándo se va a manifestar lo paranormal, de repente ocurren situaciones donde alguien, incluso tu propia sangre, empieza a actuar de forma aterradora. Aquí les va el caso de Beatriz. Ella tiene una hermana mayor a la que toda la familia le tiene un respeto cargado de miedo. No se llevan nada bien porque Beatriz dice que su hermana siempre ha sido rara. Beatriz tiene 22 años ahora, familia nocturna, y lo que en la infancia parecían simples pleitos de hermanas, ha ido escalando a niveles muy extraños. Ella dice, ¿sabes? Mi hermana no era solo rara por ser atípica, era algo que simplemente no tenía explicación. Desde que tengo uso de razón, mi hermana solía tener reacciones súper tajantes y explosivas, pero solo con ciertas cosas. Les voy a contar un caso, porque hay situaciones muy pesadas, pero hay uno en específico que toda la familia conoce, y por eso todos prefieren mantener su distancia. Cuando mi abuela vivía, requería cuidados especiales en su casa. Nosotros vivíamos lejos y, en su misma ciudad, solo estaba una hermana de mi mamá. Pero esta tía tenía un problema en la pierna en ese entonces, y no podía hacerse cargo de ella. Para no hacerles el cuento largo,
Contratamos a una enfermera de confianza que todos pagábamos entre todos. La enfermera la cuidaba y todos los hijos la llamaban todo el día. Colgaba uno y marcaba el otro. Así nos manteníamos en comunicación. A mi abuela la queríamos con el alma. Era una mujer hermosa, de buenos sentimientos, de esas que siempre te sacaban una sonrisa y lograban que dieras lo mejor de ti. Cuando se puso grave y en el hospital nos dijeron que ya no se iba a recuperar, la tristeza nos invadió, pero nos pusimos manos a la obra. Como mi abuela era muy terca, no quiso irse a casa de ninguno de sus hijos, y por eso se dio toda esta situación. Un día le tocaba el turno a mi mamá. Su hermana la llamó y le dijo: «Oye, acabo de colgar con mamá y todo está muy bien. Me dijo que ya le van a dar sus medicamentos». Era algo que no tenía explicación. Escucha esto. Desde que tengo memoria, mi hermana ha tenido como arranques de carácter muy cortantes. Es alguien súper explosiva, pero me he fijado que solo le pasa con ciertas cosas. Te voy a contar un caso, porque hay algunos que están muy pesados, pero este de mi hermana es bien puntual, tanto que toda la familia lo conoce y por eso prefieren mantener su distancia. Cuando mi abuela todavía vivía, estaba recibiendo cuidados especiales en su propia casa. Nosotros vivíamos en otra ciudad, y en el lugar donde estaba mi abuela, solo vivía otra de las hermanas de mi mamá. Pero como en ese tiempo ella tenía un problema en la pierna, no podía cuidarla. Entonces, para no contarte toda la historia larga, te diré que mi abuela tenía una enfermera particular que pagábamos entre todos. Era alguien de mucha confianza quien la cuidaba, y todos sus hijos se la pasaban llamándole el día entero. Colgaba uno, marcaba el otro, y así seguían todo el tiempo. Todos se mantenían en contacto constante con ella. La verdad es que a la abuela la queríamos con todo el corazón. No tienes una idea cuánto. Era una mujer lindísima, una persona hermosa, de puros buenos sentimientos. Siempre te sacaba una sonrisa y lograba que la gente diera lo mejor de sí. Cuando se puso muy malita y en el hospital nos dijeron que ya no iba a mejorar, a todos nos dio una tristeza enorme, pero al mismo tiempo nos pusimos a trabajar en equipo. Como la abuela era bien terca, no quiso irse a vivir con ninguno de sus hijos y por eso se dio toda esta situación que te cuento. Un día le tocó el turno a mi mamá, y en eso le habla a su hermana y le dice: «Oye, fíjate que acabo de colgar con mamá y todo está súper bien. Me cuenta que le dijeron que ya le iban a dar sus medicamentos». Todos estábamos aportando para pagarle a una enfermera de confianza que la cuidaba. Sus hijos la llamaban prácticamente todo el día. En cuanto colgaba, uno, le marcaba el otro. Y así se pasaban el tiempo. Todos estaban en constante comunicación con la abuela. Era una mujer a la que todos adorábamos, pero con una devoción que no se imaginan. Una persona tan linda, tan hermosa, siempre llena de buenos sentimientos. Siempre lograba sacarte una sonrisa y hacía resaltar lo mejor de cada quien. Cuando se puso bastante mal y en el hospital le confirmaron a la familia que ya no había forma de recuperarse, todos quedaron destrozados. Pero aún así se pusieron manos a la obra. La abuela, muy terca, no quiso irse a vivir con ninguno de sus hijos y por eso se dio toda esta situación que les estoy contando. Un día le tocaba el turno a mi mamá. Acababa de hablar con su hermana, quien le decía: «Oye, fíjate que acabo de colgar con mamá, está todo muy bien. Me comenta que apenas le van a dar sus medicamentos. Si quieres, espera 2 minutos y llámale para que pueda tomarse sus cosas con calma, sin prisas. Y luego, cuando termines, busca a Fernando». Fernando era uno de los hijos mayores de la familia, de los que están al pendiente de la señora que se encuentra malita. Pues mira, esta mujer no espera 2 minutos sino 5, y apenas pasan esos 5 minutos marca el teléfono. Cuando empieza la llamada, está platicando con su mamá. Todo suena muy tranquilo, con ese tono suave, ¿sabes? «¿Cómo has estado, mamá? Qué gusto saludarte», le dice, porque como la señora está tan delicada, no quieren que se altere, ni que se emocione de más, ni mucho menos que pase por un estrés fuerte. Entonces, todo es así. «Ay, qué bueno, mamá», hablando lento, pausado, le dice: «Qué bueno que ya te tomaste tu medicamento». Y la otra le contesta: «Sí, hijita, todo va muy bien». Pero en eso se escucha que una puerta se abre de golpe y se cierra igual, pero no del lado de la abuela, sino acá, en la casa de esta señora, la hija de la enferma. Se oye ese portazo. Ella tapa el auricular para que el ruido no llegue hasta el otro lado y voltea a ver qué está pasando. Entonces ve que su hija, la que es así como rarita,
Viene acercándose de una forma muy extraña. Trae los puños apretados hacia abajo, la carita echada hacia adelante y camina dando pasos pesados. Pam, 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 y viene directo hacia donde está ella. Entonces le dice al teléfono: «Mamá, espérame tantito». Sigue hablando con su mamá, pero le pide un momento. «Mamá, no me cuelgues. Espérame un poco porque aquí está mi hija y parece que quiere decirme algo». Tapa el micrófono y la niña le dice: «Mamá», y le jala la manga de la blusa. «Mamá, la abuelita se nos va a morir ya. Se nos va a morir ahorita mismo». La mamá se enoja muchísimo y le contesta: «No estés diciendo eso. Estoy hablando con ella, ¿qué te pasa?». Pero la niña insiste: «Se nos va a morir. Te lo digo para que no te asustes. Ya se va a morir, la abuela ya no va a estar. Se va a morir, se va a morir». Cuando ella regresa al teléfono, ya nadie le contesta. Se queda ahí. «Mamá, ¿estás ahí?». La niña cuelga el aparato. Pero cuando ella lo levanta de nuevo, se da cuenta de que la llamada sigue activa. Por alguna razón no se cortó. Escucha un montón de movimiento. Reconoce la voz de la enfermera gritando: «Señora, señora, reaccione, por favor, ayuda, que alguien me ayude». Y es que la persona que cuida a la señora no es enfermera de profesión, es alguien de confianza. Hace lo básico, pero no sabe nada de primeros auxilios ni qué hacer en una emergencia así. Es en ese instante que la señora entiende el error garrafal que habían cometido al no tener a alguien capacitado cuidando a su madre. Del otro lado, ella empieza a gritar: «Contéstame, Julia. Dime qué está pasando. Mamá, ¿qué tiene?». Pero lo único que escucha la pobre mujer al otro lado de la línea es: «Por favor, ayúdenme. La señora no se mueve. Señora, reaccione, por favor. Señora, reaccione». Esa misma tarde, aquel día horrible, falleció la abuela, y la mujer que estaba al teléfono, la que hablaba tan tranquila con su mamá, al ver que su hija llegó gritando que la abuela iba a morir, desarrolló un rencor hacia ella que no te imaginas. «Se nos va a morir. Ya». Y su mamá, furiosa, le contesta: «Ni se te ocurra decir eso. Estoy hablando con ella. ¿Qué te pasa?». «Es que sí se nos va a morir. Te lo digo para que no te tome por sorpresa. Ya se va a morir, mamá. La abuela se nos muere. Se muere. Se muere. Ya basta». Cuando la señora intenta usar el teléfono, ya nadie le contesta del otro lado. Solo insiste: «Mamá, ¿estás ahí?». La hija cuelga el aparato, pero al volver a levantarlo, nota que la llamada sigue abierta. No han colgado. Por alguna razón la línea seguía activa. Y de repente empieza a escuchar un escándalo, mucho movimiento y la voz de la enfermera gritando: «Señora, por favor reaccione. Ayuda, que alguien me ayude». Resulta que esa enfermera no tenía una formación profesional. Era alguien de confianza, sí, pero solo para cuidados básicos. No tenía idea de cómo hacer una resucitación ni cómo actuar en una emergencia así. Fue en ese preciso instante cuando la mujer comprendió el error fatal que habían cometido al no contratar a alguien realmente capacitado para cuidar de su madre. Del otro lado de la línea, la hija gritaba desesperada: «Julia, contéstame. Dime qué está pasando. Mamá, respóndeme». Pero lo único que escuchaba la pobre mujer era el caos. «Por favor, ayúdenme. La señora no se mueve. Señora, reaccione, por favor. Reaccione». Aquella tarde fue una pesadilla. La abuela falleció. Y la madre, la que estaba al teléfono hablando tan tranquila hace un momento, cuando vio a su hija gritando que la abuela moriría, terminó guardándole un rencor tan profundo que no te imaginas. Y es que el error fue no dejar a nadie verdaderamente capacitado para cuidar a su madre. Entonces, la mujer que estaba al otro lado del teléfono no paraba de gritarle: «Julia, contéstame. Por favor, responde». «Mamá, ¿qué está pasando? Dime qué ocurre». Pero solo podía escuchar, impotente, a la pobre señora del otro lado suplicando: «Ayuda, por favor. La señora no reacciona. Señora, por favor, vuelva en sí». Era desesperante. «Señora, reaccione». Pero ya no hubo vuelta atrás. Aquella tarde tan maldita, la abuela terminó falleciendo, y la mujer que estaba al teléfono, aquella que conversaba con su madre tan tranquila y confiada, en cuanto su propia hija irrumpió en su casa gritando que la abuela se estaba muriendo, algo cambió. Empezó a sentir un rencor tan profundo hacia su hija, un odio que no te imaginas. Puedo entender por qué ella siente que fue la hija quien causó todo. Al llegar y soltarle esa noticia, le provocó un impacto emocional tan brutal a la abuela, que fue eso lo que terminó apagando su vida. El error garrafal de los demás, al no dejar a nadie al cuidado de la anciana,
es algo muy difícil de procesar. Es que le tenía tanto rencor a la niña. Su mala relación era evidente, se notaba a leguas. Su hermana, la menor, nuestra integrante de la familia nocturna, a raíz de esto se alejó por completo, y el resto de los parientes le dejaron de hablar a esta chica. Todos, de una forma u otra, la señalaban como la culpable de lo que le pasó a la abuela. ¿Por qué cambiaron las cosas? Con el paso de los años, ella se distanció del clan, hizo su vida por su cuenta, consciente de que la trataban como una paria, pero poco le importó. Siguió adelante con sus cosas, y esta chica, la de la familia nocturna, empezó a indagar sobre estos relatos hasta que un día se animó a preguntarle a su tío, el famoso tío Fernando, el mismo que tuvo que hablar después de que su mamá colgara tras aquella llamada con la abuela, enfermita y todo ese caos. El tío Fernando le soltó: no, si buscas historias de terror, pregúntale a tu hermana. A ella le pasan puras cosas raras. Ella respondió: bueno, es que ella sabía que mamá iba a morir, ¿no? Nuestra suscriptora, nuestra familia nocturna. Él le dijo: no, sobrina, es que tu mamá le guardaba mucho coraje porque creía que ella causó su muerte. No, hombre, mi niña, es que tú nunca hablaste con la enfermera. Olvida esas ideas. Tu hermana no tuvo nada que ver. La enfermera vio cómo la abuelita estaba hablando y de repente empezó a emitir sonidos como Ahí soltó el auricular y después se escucharon los gritos de tu hermana. Me parece que tu mamá no alcanzó a oír nada por lo que debió pasar en tu casa, porque dicen que la niña empezó a dar portazos. Por eso no escuchó a tu abuela gritando. Pero no, tu hermana no tuvo culpa. Ella estaba sufriendo un infarto en el preciso instante en que tu hermana comenzó a gritar. Lo que sucede es que ella tiene la capacidad de ver cuando la gente está por partir. Y sí, es sumamente complicado que los demás logren entender algo así. Esto que les voy a contar, familia nocturna, es de las historias que más me fascinan. Me apasionan tanto porque cuando estás en una reunión y todos están poniéndose al día y charlando, y de repente alguien saca el tema de lo paranormal, resulta que todos tienen algo que aportar. Ay, yo creo que ese es mi ambiente ideal, esa es mi fiesta. Esta reunión que les voy a narrar no era el lugar para algo así, de ninguna manera, porque se trataba de una junta de negocios. 4 socios, 2 parejas. Ambos matrimonios tienen profesiones muy similares, una combinación de seguridad, ciberseguridad y leyes. No sé exactamente a qué se dedican ni conozco los detalles del negocio, pero iban a discutir temas sobre esto. Las parejas se conocieron en el trabajo, sabían perfectamente para qué era bueno cada uno, y después de muchos años, cuando ya se habían vuelto expertos absolutos en su área, decidieron independizarse y arrancar su propia empresa. Las parejas son hombre y mujer, todos mayores de 45 años, y por el tipo de trabajo que desempeñan, son personas muy difíciles de impresionar, pero muy, muy difícil. Ante cualquier riesgo son de esas personas, son de mente fría, de esas personas que siempre mantienen la cabeza en su sitio, que analizan las cosas y nada les impacta de más. Por eso, su manera de vivir las experiencias paranormales es bastante peculiar. Comienza la reunión. Habían quedado de verse en casa de uno de ellos. Iban a celebrar con una cena el inicio de esta nueva aventura que emprendían todos juntos. No es que fueran a dejar de golpe sus empleos actuales, donde por cierto les pagan bastante bien, para lanzarse a algo incierto. No van a hacerlo a la vez. Seguirán trabajando en sus puestos mientras construyen esta empresita poco a poco. Pero aún así, el hecho de que se hayan atrevido, que formaran la sociedad y completaran tantos pasos previos, merecía una celebración. Ya solo les falta promocionarse, empezar a traer clientes y hacer que el negocio ruede. Cuando llegan a la reunión, una de las socias suelta: oigan, tengo que contarles algo que no tiene nada que ver con lo que vinimos a tratar aquí. Le pasó anoche a Guillermo. Guillermo, por favor, cuéntales qué te sucedió. Guillermo dice: pues nada, para que sepan que la Llorona se topó conmigo y con Pared. Todos sueltan la carcajada porque no entienden por dónde va el asunto. Guillermo, muy animado, empieza: miren,
Es que anoche yo estaba lavando los platos porque en casa me tienen cortito y me toca lavar. Intentaba hacerse el gracioso y su esposa lo miraba en plan: ya, cuenta la historia, no andes tonteando, que lo que te pasó está bueno. Todos estaban en plan de jajaja, me río, pero ya suelta que es lo interesante. Porque ni los chistes estaban tan buenos. Guillermo deja la broma y dice: no, ya, en serio, lo que me pasó fue esto. Estaba lavando trastes. Es nuestra rutina, nos dividimos las tareas. Me tocaba lavar a mí. De repente escucho, muy a lo lejos, un aullido que capto mejor porque no oigo muy bien del oído derecho y además traía un audífono puesto. Estaba escuchando el lamento de una mujer a lo lejos. Le pongo pausa a lo que oía en el lado izquierdo. Llamo a mi esposa, nuestra socia, y le pregunto: oye, ¿cómo estaba eso de la Llorona? Ella me dice: ¿qué cosa? Que si la oyes, ¿qué pasa? Ah, que si la oyes lejos, dicen que está cerca, y si la oyes cerca, es que está lejos. Pues mira, la Llorona debe estar prácticamente dentro de la casa, porque ese aullido suena lejísimos. La esposa se empieza a reír y le dice: no andes jugando con eso. Él insiste: es que ven para acá. Ella se acerca a la sala, agudiza el oído, presta toda la atención posible y escucha, muy a lo lejos, el lamento de una mujer. Se le pone la piel de gallina y dice: no, hombre, me dio un miedo tremendo porque entendí lo que decías. Está dentro de la casa. Justo en ese momento, suena un portazo dentro de la vivienda y los dos perritos que tienen empiezan a ladrar como locos, dando vueltas de un lado a otro. En la casa a veces entran ráfagas de viento y por cómo es el departamento, si dejan una puerta abierta, el portazo es normal, pero lo de los perros no. Y lo que siguió después de eso, lo escucho a lo lejos. Pauso lo que estaba oyendo, me giro hacia mi esposa, nuestra compañera en esto, y le pregunto: ¿te acuerdas de eso que dicen de la Llorona? Ella me mira extrañada y me suelta: ¿qué? ¿Cómo que si la oigo? ¿De qué hablas? Le explico: dicen que si se escucha lejos es porque está cerca, y si se oye cerca es que está lejos. Pues bien, si eso es cierto, la Llorona tiene que estar metida aquí mismo, porque ese lamento se oye bajísimo. Ella se ríe y me advierte: no juegues con esas cosas, pero insisto, ven, ven, un momento. Se acerca a la sala y se queda muy quieta, agudizando el oído, concentrándose al máximo para intentar captar algo. Logra escuchar el grito, lejísimos, y de repente se le pone la piel de gallina. Me dice aterrada: no, no puede ser. Me dio un miedo horrible. Ya entendía a qué te referías, con que está dentro de la casa. Apenas termina de decir eso, un portazo retumba en el interior y los dos perros empiezan a ladrar como locos, corriendo de un lado a otro desesperados. Es verdad que a veces entra aire y por cómo está diseñado el departamento, si dejamos una puerta abierta, suele darse algún portazo, pero lo que estaban haciendo los perros no era normal. Y lo que pasó después, eso fue lo que más nos erizó la piel. Entonces Guillermo suelta: es que ya cuando estábamos más calmados, yo, por hacerme el chistoso, ya ven que me encanta andar de bromista, dije: ándale, Llorona, si de verdad estás aquí, manifiéstate. Y justo en cuanto miré hacia el techo, el foco empezó a parpadear como loco y se fundió. Dice: nos quedamos los dos helados, mirándonos. Mejor ni le seguimos, que ya no queremos saber nada de la Llorona. En eso, durante la reunión sueltan una carcajada, y la chica de la otra pareja, que también es socia del grupo, les dice: oigan, pues si ya van a entrarle estos temas, yo también tengo un par de historias bastante buenas. Le dicen: ¿tú? Pero si tú ni siquiera crees en estas cosas. La chica que contó lo de la Llorona responde: no, a mí la verdad no me gusta hablar de esto, me da mala espina, pero bueno, ya que empezaron, si quieren escuchar, tengo un par. Y añade: de hecho tengo una historia en la que tú estuviste presente, pero no tienes ni idea de lo que ocurrió después. Él pregunta: ah, ¿sí? ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en las oficinas? Sí. ¿Te acuerdas que nos empezó a sacar de onda ver a un tipo parado siempre en la entrada? Durante 3 o 4 días seguidos ahí seguía, hasta que metimos el reporte y por fin dejó de aparecer. Él responde: sí, claro que me acuerdo. El tipo aquel con su gabardina y el sombrero. Bueno, ¿te acuerdas que no se le veía ni una pizca de la cara y que toda su ropa era negrísima?
Como la cámara de la oficina todavía es de esas viejitas de blanco y negro, pues no podíamos ver detalles. Pero te acuerdas bien, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente. Decíamos que parecía una sombra. Pues resulta que, después de que lo reportamos, tú no fuiste al día siguiente por tus motivos. Sí, me acuerdo. Pero no fue por cualquier cosa. Es que había pedido días libres porque tenía que atender unos asuntos del negocio que estamos armando. Sí, no importa. El caso es que al día siguiente que faltaste me aparecen las cámaras. El problema es que ya no estaba viendo hacia el frente, estaba viendo directo a la cámara, y cuando me topo con él, viéndole casi el rostro, no se le veía ni un rasgo. Me dio un miedo terrible, así que apagué el monitor y dije, no, qué miedo. Lo reporté, pero conforme avanzaba el día, sentía que alguien me estaba observando todo el tiempo. Me sentía fatal. Regresé al área de monitores, revisé otra vez y ahí estaba el sujeto, mirando fijo a la cámara. Lo vuelvo a reportar y me dicen, aquí no hay nadie. En cuanto volví a mirar el monitor, ya no estaba. Casi me muero del susto. Les dije, ¿saben qué? Me tengo que ir. Tengo unos pendientes fuera. Ya había dejado todo listo en la chamba. Salí. Eran las 7:30 de la noche y estaba todo completamente oscuro. Llegué a la esquina, donde está el cruce del semáforo con la central. La compañera interrumpe. Sí, donde siempre pasas. Justo ahí, todo se apagó. Los semáforos, el alumbrado, todo se quedó a oscuras. Y cuando volvió la luz, ahí estaba el tipo parado en la esquina, con su gabardina y su sombrero. Me le quedé viendo, y me dio un terror que no pude más. Me pasé el rojo porque vi que no venía nadie. Es que no quería estar cerca de eso. Aunque había un foco cerca, no se le veía la cara. Toda su ropa era negra. Era como ver una sombra pura. Total, me fui rápido. Pero es que, a cada semáforo al que llegaba, ahí estaba el tipo, oculto tras un farol o una luz, esquina tras esquina. Así que volví a la sala de monitores para checar de nuevo y efectivamente, ahí seguía el tipo. Me quedé mirando la cámara. Avisé otra vez y me responden, aquí no hay absolutamente nadie. Y en cuanto volteé a ver la pantalla otra vez, ya había desaparecido. Qué susto me pegué. Les dije, ¿saben qué? Ya me voy. Tengo unos pendientes afuera. Total, ya había dejado todo listo. En el trabajo. Salí. Eran como las 7:30 de la noche. Y ya estaba todo oscurísimo. Llegué a la esquina donde está el semáforo con la central, ya sabes. Esa calle que te decía. Mi compañera me confirma. Sí, por donde siempre pasas. Y apenas llegué todo se apagó. Se fueron los semáforos. Se cortó la luz. Se apagó todo por completo. Y cuando volvió la corriente, ahí estaba ese tipo, parado en la mera esquina con su gabardina y su sombrero. Me quedé helado mirándolo. Me dio un miedo tremendo. Me pasé el semáforo en rojo porque vi que no venía nadie y la verdad es que no quería estar cerca de eso. Aunque tenía un foco justo encima, no se le veía ni un rasgo de la cara. Todo lo que traía puesto era negro. Era como una sombra humana. Así que, ni tardo ni perezoso, me seguí de largo. Lo peor es que, en cada semáforo al que llegaba, ahí estaba él de nuevo, escondido detrás de un poste o de alguna lámpara, el mismo tipo del sombrero, esquina tras esquina, y ahí, bajo la luz mortecina de un farol, escondido entre las sombras, estaba aquel tipo del sombrero, observando desde la esquina. Doblé esquina tras esquina. Cuando finalmente llegué a casa, estaba muerta de miedo. Me bajé del coche y, como una estúpida, todavía me puse a mirar hacia el inicio de la calle. Ahí estaba, plantado justo al lado de una farola, y pensé, no, yo con esto no puedo. Me metí en casa a toda prisa. Cerré todo con llave y llamé a mi marido, suplicándole que viniera rápido porque me estaban siguiendo. Al final mandó una patrulla. Cuando llegó la policía, ya no volvió a pasar nada raro. No me lo volví a cruzar, pero para que te hagas una idea, eso que vimos muy probablemente no era una persona normal. Entonces, la otra pareja le soltó, ¿nos estás tomando el pelo? Esto suena a cuento inventado, dijeron. Ella respondió, no, es que en mi familia no me gusta tocar estos temas porque tengo una hermana a la que le pasan cosas muy fuertes. Si quieren oír una historia que viví con ella y que es una pesadilla, ahí va.
Y añadió, pero esta que les voy a contar, al igual que la otra, no es mentira, me pasó de verdad. No me gusta hablar de esto, pero ya que estamos en confianza, se la suelto. Mi hermana tiene algo. No sabría explicarte el qué, pero intuye cosas antes de que ocurran. Ve los sueños de otros, sabe lo que va a pasar. En la vida de gente que a veces ni conoce. Presiente accidentes y cosas de ese tipo. Además, ve y escucha cosas que no están ahí, que no cualquiera nota. Pero si estás cerca de ella, o ella te conecta, puedes llegar a verlas. Y créeme, te mete en situaciones realmente feas. Pero hubo algo muy desagradable. Un día me dijo, oye hermana, ¿no me ayudarías en un sueño? Yo le contesté, ¿cómo? No te sigo, ¿quieres que te ayude a dormir o hablas de un sueño en sentido metafórico? ¿Quieres lograr algo en concreto? Y ella insistió, no, 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 es literal, tengo unas visiones en mis sueños y necesito tu apoyo porque cuando estamos juntas, como que mi don se vuelve más intenso. Yo le dije, ay no, tú y tus dones, esas cosas no me gustan nada, prefiero no meterme. Ella suplicó, por favor, hermana, ayúdame, es algo importante. Le dije que no. Bueno, mira, vamos a probar esta noche, y si no te gusta, no lo volvemos a hacer. Y yo le respondí, ni hablar, ¿qué vamos a probar? Nada. Y yo me voy a mi casa, duermo con mi esposo y adiós. Me fui, me acosté, y de repente, en pleno sueño, veo cómo se abre una puerta. Yo no suelo tener sueños lúcidos, nunca me acuerdo de lo que sueño, pero aquí recordaba cada detalle. Estaba consciente y fue una experiencia horrible. Se abrió una puerta enorme, con unos cuadritos como si fueran ventanas. Se veía mucha luz del otro lado, pero esa luz no cruzaba hacia acá. La puerta se abrió hacia afuera, y ahí había una fila de sombras oscuras, pero se sentía que eran personas que sufrían por algo. No te hablo de una enfermedad. Era como si les hubieran hecho tanto daño que, aunque ya no estaban entre nosotros, el cuerpo les seguía doliendo por el maltrato recibido. Espero que me entiendas. Se sentía un sufrimiento inmenso, y de repente veo llegar a mi hermana que me dice, mira, son ellos de los que te hablé. Por favor, ayúdame. Tenemos que lograr que descansen. Ella empezó a acercarse a cada uno. Les hablaba, y en cuanto les dirigía la palabra, ellos se disipaban, se volvían transparentes y desaparecían. Pero yo sentía un dolor profundo, y cada vez que me acercaba a mi hermana, las figuras se desvanecen, se vuelven como transparentes hasta que no queda nada. Pero yo siento un dolor inmenso, un vacío terrible cuando me acerco a mi hermana, porque empiezan a pasar, miro a mi alrededor y solo veo rostros que reflejan un sufrimiento atroz, gente a la que le hicieron un daño terrible en vida. No puedo soportar ver eso. Entonces, le suplico a mi hermana, por favor, ya basta, no quiero estar aquí, no tengo tu resistencia para esto. Ella me contesta, fría, y está bien, grita con todas tus fuerzas para que el sonido retumbe en el mundo real y tu esposo te despierte. Si no, no vamos a poder despertar normal, me voy a quedar atrapada de otra forma. Así que empecé a pegar gritos en el sueño como una loca. En cuanto pegué el primer alarido, desperté en la realidad. Estaba sentada en la cama, aferrada con fuerza a los bordes, mientras mi esposo me abrazaba y me repetía, tranquila, mi amor, tranquila, solo fue una pesadilla, ya estás aquí. Sentía una mezcla de coraje, un miedo paralizante y una tristeza profunda. Estaba llorando, haciendo berrinches, sin poder controlar mi propio cuerpo. De pronto, sonó el celular con varios mensajes. Le rogué a mi esposo que no me soltara, que me ayudara a calmarme. Mientras iba a prepararme un té, él me confesó que, momentos antes, yo intentaba gritar, pero no me salía ni un hilo de voz. Me quedé sentada en la cama con los ojos abiertos, gritando sin reaccionar, hasta que por fin volví en sí y me solté a llorar desconsoladamente. Me acosté de nuevo, confundida, sin entender qué había pasado. Pensé que todo fue producto de la discusión tan fuerte que tuve con mi hermana antes de dormir. Tal vez mi mente se sugestionó, y por eso tuve ese sueño tan espantoso. Al llegar a la cama, lo primero que hice fue revisar el celular.
Eran 2 mensajes de mi hermana. Decían: ¿qué onda? ¿Lograste despertar con el grito? ¿En serio necesitan nuestra ayuda? Ayúdame, por favor. Al día siguiente, muerta de miedo, fui con ella y le solté: no te atrevas a volver a hacerme esto nunca más. Yo sé que ese sueño pasó porque tú así lo quisiste. Ella solo se rió. Le dije: no tienes idea del daño que me causan estas cosas. No quiero volver a vivirlas. Entonces me respondió: si te abrimos ese don, pues solo tienes que cerrarlo. Desde ese día, ella me ha estado guiando para aprender a bloquearlo y que no me vuelvan a pasar esas atrocidades. Fue una experiencia horrible. Quien me cuenta esta historia es la novia de la otra pareja, la que no tiene a esa hermana. Me dice: mi esposo y yo nos volteamos a ver, porque justo cuando ella terminó de contar lo ocurrido, las luces de su casa empezaron a parpadear. Les dijimos: mejor celebremos otro día. No son las condiciones en las que queremos recordar esta noche. Nos fuimos y una semana después retomamos el festejo, prometiendo no volver a tocar temas de fantasmas o terror. Aunque claro, les recomendé este podcast y resultó que, en el fondo, todos éramos parte de la familia nocturna. Y así, queridos amigos que sintonizan Relatos de la Noche Largo, en esta noche oscura, llegamos al final de nuestro trayecto. Espero que las historias de hoy les hayan erizado la piel y dejado ese toque de misterio. Es momento de apagar la luz. Suelten sus preocupaciones. Cierren los ojos y abandonen el cuerpo en un sueño reparador. Mil gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana, cuando la oscuridad regrese. Habrá nuevas historias, cargadas de sombras, esperando para ser contadas. Les deseo una noche en paz, que descansen, pero si en medio de ese silencio profundo de la madrugada alcanzan a escuchar unos suaves golpes en la puerta, cosas extrañas, es que aquello fue algo verdaderamente horrendo. Quien me cuenta esto es la novia de la otra pareja, la que no tiene ninguna relación con esa hermana, y me dice: nos quedamos mirando mi esposo y yo, porque justo al terminar de confesarnos eso, las luces de su casa empezaron a parpadear sin control. Le soltamos: miren, mejor vamos a celebrar en otra ocasión, porque no son las condiciones que queremos tener presentes de aquí en adelante. Nos largamos de ahí, y una semana después hicimos el festejo y juramos no volver a tocar temas de fantasmas ni historias de terror. Pero ahí fue cuando les recomendé el podcast y terminamos descubriendo que eran parte de nuestra familia nocturna de Closet. Y así, con este relato, queridos amigos que nos siguen en Relatos de la Noche Largo, en esta madrugada, ponemos punto final a nuestro recorrido de hoy. Espero que las historias de este episodio les hayan brindado momentos de intriga, escalofríos y pura emoción. Ya es momento de apagar todo, soltar las preocupaciones del día, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo y reparador. Mil gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a escuchar mañana, cuando la oscuridad caiga nuevamente y nuevas historias llenas de misterio aguarden para salir a la luz. Les deseo una noche de paz y que descansen muy bien. Pero si en pleno silencio de la madrugada alcanzan a oír unos suaves golpes en esa puerta, no se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.